Estamos en Mis Doctores y el tema de hoy es drogadicción. Doctora psiquiatra, ya detecté que le caché a mi hijo adolescente un churro de mota en su mochila, en el pantalón. Ya detectó la esposa, después de 15 años de matrimonio, que el marido es cocainómano. O me acabo de dar cuenta que mi mamá o mi abuela se hacen unos cócteles impresionantes de benzodiazepinas para irse a dormir. No hay duda que hay un problema de drogadicción. ¿Cómo lo abordo? Generalmente el papá o el que se da cuenta llega gritando, sangoloteando. ¿Cuál es la manera correcta de abordar el problema con tu familiar? Eso que tú comentas, ¿no? De gritar, de insultar. Me voy a correr de la casa. Ajá, vete, lárgate. No, yo creo que eso es lo peor que uno puede hacer porque llegamos a lo mismo del principio. Es una enfermedad. Entonces siempre tienes que hablar como un paciente enfermo. Hay que aclarar que la drogadicción es una enfermedad crónica y que va a durar para siempre. Entonces, ¿cómo tú llegas con tu papá que está malo del corazón o que es diabético? Oye, papá, necesitas un tratamiento porque si no, te mueres. Es la misma forma, ¿no? Nunca lo agredas. En el momento en que tú agredas a una persona, es la forma en que te va a responder. Siempre hablando con mucha tranquilidad, con toda la verdad. Yo te veo así, yo pienso que has cambiado así, yo creo que necesitas un tratamiento, yo ya te veo mal, ya no estás yendo a la escuela, ya estás muy irritable, ya... Comentarle todos los síntomas que tú estás viendo en él, se los expones. Ahora, decías que finalmente el paciente drogadicto, su vida se vuelve una pesadilla, un infierno, porque es una esclavitud, y que él te pide ayuda, ¿no? Llega un momento dado que él es quien pide ayuda. Y esto es lo que platicábamos, que veíamos la cápsula, esto de tocar fondo. El paciente drogadicto, cuando toca fondo, pide ayuda, incluso un poco antes, ¿eh? Ya te dan algunas señales, ya se empiezan a acercar contigo, ya empiezan a hablarte, a platicarte. Pero ¿qué pasa con el familiar? Los familiares se asustan, se hacen a un lado, lo esconden, lo evaden. Y entonces esto es lo peor, porque el paciente ahora sí toca fondo. Karen, tenías una pregunta muy Sí, hablando un poquitín de eso. ¿Cómo sé yo, Mariana, en un momento dado, hablan mucho de la codependencia? ¿Qué es la codependencia? ¿Quiénes podemos ser en un momento dado codependientes de un paciente con este problema? Eso es muy interesante y es un tema muy importante porque el codependiente es la persona que se encuentra alrededor de un adicto, cualquier droga, que es el que convive con él y es el que pasa los síntomas de la drogadicción sin estar drogado. En el caso del cigarro sería el fumador pasivo. Exactamente. ¿Ese caso vive? ¿El que vive esos síntomas? El que vive junto. El que sufre. Y lo sufre muchísimo, Luis. No sabes, yo creo que incluso hay terapias para puro codependiente. Y no siempre el codependiente es familiar. Eso hay que aclararlo, porque todo el mundo dice codependiente, mi esposa, codependiente, mis hijos. Imagínate tu jefe en la oficina. Sí. No, incluso tus amigos, pues que si llegan a ser parte de tu familia, pues también lo viven, ¿no? Y lo Sufres sienten muchísimo cuando alguien que tú quieres se está lastimando, se está haciendo daño y lo quieres ayudar. Me imagino que es también desgastante, cansado para el codependiente. Claro, en este y te caso, enfrascas, ¿no? Te enfrascas en esa adicción, te vuelves como el rescatador, ¿no? Lo quieres rescatar en todas las situaciones. Colegas, me voy a ir con el público. Veo una morenaza guapísima de fuego allá arriba. Mi amor, ¿me dices tu nombre, tu pregunta, para quién es y la pregunta? Mi nombre es Rosario. Yo quiero hacerle la pregunta tengo un familiar con el problema. ¿A dónde lo puedo llevar? Mira, hay muchos centros de rehabilitación donde tú puedes llevar a tu paciente. ¿Qué es lo importante? ¿Él ya aceptó el tratamiento? ¿Él ya lo aceptó? Ok. Entonces, lo que hay que hacer es, una vez que él lo acepte, buscar el mejor lugar posible. ¿Cuál es el mejor lugar posible? Donde haya médicos, psicólogos, gente especializada en el tratamiento de la drogadicción, porque muchas veces llegan a lugares con que nada más para sacarte dinero. Exacto, es lo que te iba a decir. Pueden haber lugares que no necesariamente ayuden, ¿no? Y a lo mejor hasta hagan más daño. Ahora te voy a decir una cosa. Hay lugares, y ahorita está de moda, en toda Latinoamérica, donde son lugares altruistas. No te cobran, no hay... Porque una parte es cierta. Un lugar donde nada más te quieren sacar dinero y verte la cara de Juan, ¿no? Pero la otra es donde, y ha habido muchísimos casos últimamente,
no les cobran, son altruistas, pero los tratan a golpizas, los amarran. Ha habido... Las granjas, ¿no? Las llamadas granjas, y que todo el mundo sabe, que los despiertan a las 5 de la mañana con agua fría. ¿Cuál es el problema aquí? Que el paciente, generalmente los familiares, los llevan al lugar intoxicados, pasan un proceso de desintoxicación sin ninguna ayuda médica. Sí, brutal. Y es cuando se mueren. El delirium tremens amarrado en una cama. Tú has visto esto más que todos nosotros por tu Esto chamba, ¿no? sí lo he visto. Platícanos de este tipo de granjas. Desafortunadamente son lugares en las peores condiciones que se pueden imaginar. Entran a las habitaciones, huelen a orina, tienen excremento por todos lados. Duermen así, Y en la que mejor nos va puede estar en limpio, sin quitar el olor. Las personas cuando llegan a la abstinencia las tienen arrinconadas, sin ningún tratamiento médico, sin ninguna esperanza de ser valorados por alguien. Y ahí los tienen, que pase solo. Pero doctores, ustedes que ven este tipo de... ¿Cómo no caer ahí? ¿Cómo no caer? Yo no... O sea, yo tengo un familiar y me dicen, oye, es que ahí hay una granja, y tú entras y te hablan de Bonito. Dios, Sí, y te Dios te va a ayudar. convencen. ¿Cómo te das cuenta? O sea, un síntoma, un dato, un foco rojo de alarma para no llevar ahí a mi familiar. Yo siempre les digo a mis pacientes que un buen lugar de rehabilitación es un lugar donde hay profesionales. Y te vas a dar cuenta por qué. Porque hay médicos generales que te están atendiendo, hay psiquiatras, hay psicólogos especializados en... Claro. Eso es bien importante. Hay que recordar que muchas veces lo que el familiar quiere es deshacerse del problema. Por eso y llegan lo a que esos quiere lugares. es... Por eso llegan a las esos lugares. granjas, exacto. Algo que sí hay que aclarar mucho es, tanto el familiar como el paciente sufre. No es nada más de un lado, es de los dos. Y el tratamiento es de los dos. Entonces, los tratamientos para drogadictos deben incluir ambas partes. Tanto al paciente y al familiar. Al paciente para que se integre a la sociedad y a la familia para que aprenda a tratar a este tipo de pacientes. Oye, una cosa importante es entonces también darnos cuenta que el ir a un lugar de rehabilitación nunca es un castigo y no debe de ser vivido como un castigo, sino como una esperanza. Una oportunidad. Es una Como luz, ¿no? oportunidad. Bien se dice, es una luz para encontrar. Yo siempre les digo a mis pacientes que cuando están en drogas, todo alrededor es negro. Y todo lo que ven es negro, todo es malo. Y con el tratamiento empiezan a ver una luz que se va abriendo, se va abriendo. Oigan, pues se va en este abriendo. momento yo quiero que nosotros, mis doctores, aquí el público y ustedes allá en casita, vean este video. De veras, es desgarrador. Es una carta que escribe una chava drogadicta con un fuerte problema de drogadicción. Sus sentimientos, de veras, no podía salir más del fondo de su corazón y nuestra soprano nos hace favor de leerla. Pongan mucha atención a cada palabra de esta carta. Corre video. En este momento pido a la soprano Brenda García que lea para nosotros el mensaje de una de nuestras hermanas que renacerá el día de hoy. Cuando era pequeña, lloraba por estar en los brazos de mi mamá. Empecé a conocer muchachos y solo quería estar en sus brazos. Conocí la droga y ya no la pude soltar. Me encerré en mi mundo lleno de ansiedad, de falsedad, de ignorancia y de ingratitud. Yo me cuidaba de todos los peligros que me acechaban. A todo el mundo lo consideraba mi enemigo, sin darme cuenta que mi peor enemigo es la drogadicción. ¿Por qué no lo hice a tiempo? ¿Por qué estoy perdiendo lo que más amo en la vida? ¿Por qué no existe alguien que me ayude? Yo solo me doy aliento para seguir adelante, para lograr superar esta terrible soledad que yo solo conseguí. Me perdí dentro de mí misma, porque soy un laberinto. Esto más que un programa es un homenaje con toda nuestra admiración y profundo respeto para todos los hermanos que se han recuperado. Que perdidos en el laberinto de la drogadicción, encontraron un camino y dejaron el miedo. Para los hermanos que perdidos en la drogadicción encuentran la esperanza de que siempre existe una luz. Una luz de esperanza, de respeto, de fe, con amor incondicional. Esto es Mis Doctores. Nos vemos en la próxima emisión y los dejamos con una lección de vida. Gracias, hasta la próxima. Buenas tardes, mi nombre es Yolanda Martínez. Tengo 41 años. Mi esposo sufrió un accidente en el cual quedó impedido para trabajar.
Él labora algunos trabajos en casa, pero no es suficiente, no nos alcanza. Tenemos 3 hijos que mantener y sacar adelante, por lo cual me he visto en la necesidad de trabajar. Soy una señora de intendencia, se dedica a la intendencia, y doy gracias por el amor de mis hijos y el amor de mi esposo. Me he dado cuenta que lo que puedo lograr hacer por ellos. No sabía lo que era trabajar, ahora lo he entendido y lo he logrado gracias al amor de mis hijos y de mi esposo, porque tenemos que salir adelante los 4.